Buenos días. En esta clase se abordará la práctica número 6 del laboratorio virtual de propiedades de la materia. Les compartiré la pantalla del curso en la plataforma. Comprobación de la ley de Boyle-Marriott, que tiene como objetivo que ustedes comprueben experimentando con un simulador la ley de Boyle-Marriott. Según la teoría cinético-molecular, tanto la presión de un gas como su temperatura absoluta dependen directamente de la energía cinética media de sus moléculas. A partir de esas dos ideas, puede ser obtenida la ecuación de estado para un gas ideal, la cual es la relación funcional entre las magnitudes que determinan el estado de un gas. Y de la ecuación anterior se infieren las denominadas leyes de los gases, que si recordamos, las leyes de los gases son relaciones entre dos de las magnitudes cuando la tercera permanece constante. ¿Qué magnitudes? Pues presión, volumen y temperatura. Una de estas leyes es la de Boyle-Marriott, que se cumple si, al variar volumen y presión, la temperatura del gas permanece todo el tiempo constante. Tal condición es ideal, pero en la realidad es posible aproximarse a ella si hay un buen intercambio térmico entre el gas y el medio que lo rodea y si el proceso se realiza con relativa lentitud. Cuando la condición de temperatura constante no se cumple, entonces la ley tampoco. La recomendación es que lean y comprendan cada párrafo de las instrucciones antes de hacer cualquier cosa. Una vez hecho esto, proceden a ingresar a la dirección del simulador. En este laboratorio estaremos mirando una muestra de un gas en un contenedor rectangular. Puedes configurar las paredes del contenedor para ser conductoras o aisladas. Puedes configurar el gas para hacer cualquiera de los gases nobles. Puedes bloquear el pistón en lugar, permitiéndole ajustar los cambios de presión automáticamente o moviéndolo hacia adelante o hacia atrás. Puedes poner el contenedor en contacto con 8 diferentes ambientes a diferentes temperaturas. Puedes medir el volumen del contenedor, la presión del gas, la temperatura del gas, el número de moles en el contenedor y la velocidad media de las moléculas. También sabrás cuánto trabajo ha sido realizado y cuánto calor ha entrado o dejado el contenedor. Cuando estés listo para empezar el experimento, da clic en el botón Comenzar. Número 1. Observa la simulación del movimiento de las moléculas del gas kriptón contenido en el recipiente. Los valores de la masa atómica y de la velocidad media de ella se relacionan entre los datos que se muestran en la parte inferior derecha de la ventana del simulador. Es decir, aquí abajo. Aquí tenemos la masa atómica en kilogramos y la velocidad media en metros sobre segundos. En el menú de la parte superior, haz clic en el nombre del gas y selecciona otros gases, para cual la velocidad media de sus moléculas es mayor y menor. Aquí donde dice kriptón, yo le daré clic y la velocidad media va a cambiar, así como la masa atómica. Por ejemplo, ahora tenemos xenón en el contenedor y observen la velocidad media y la masa atómica. Ahora tenemos radón. La velocidad media disminuyó y la masa atómica aumentó. Ahora tenemos helio. La velocidad media aumentó considerablemente y la masa atómica disminuyó considerablemente.
Ahora neón, ¿qué sucede con la velocidad media y su masa atómica? El argón. Y nos quedamos nuevamente en criptón. Entonces, ustedes van a poner la velocidad media de mayor a menor y su masa atómica. Para una misma temperatura, ¿qué relación hay entre la velocidad media de las moléculas del gas y su masa atómica? ¿Cómo se explica esa relación? Número 2. Haciendo clic en las flechas horizontales del extremo superior derecho de la ventana, alternativamente aumenta y disminuye el volumen del gas y observa las indicaciones del manómetro y el termómetro. ¿Qué sucede con la presión y la temperatura del gas? Aquí abajo tenemos el manómetro y el termómetro y utilizaré estas flechas para mover el volumen del contenedor y observen qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurrió con la presión si yo comprimo? Y con la temperatura. Para que la compresión o dilatación del gas sean aproximadamente isotérmicas, se requiere, como se dice en la introducción de esta práctica, un buen intercambio térmico con el exterior. Eso se garantiza porque la opción implícita al abrir el simulador es, como se lee en el menú de la parte superior, uninsulated, es decir, no aislado. Aquí arriba tenemos que está por default no aislado. Esto implica que el gas puede intercambiar energía con el exterior mediante calor, lo cual es indicado por la flecha verde que aparece y desaparece en el extremo inferior izquierdo del recipiente al disminuir o aumentar el volumen del gas. Estas flechas. Calor, trabajo. Calor, trabajo. Número 3. Mediante clics en la flecha horizontal de la parte superior derecha de la ventana, sitúa el pistón en el extremo derecho del recipiente, luego comprime el gas paso a paso y cada vez mide los valores de presión y la longitud del recipiente ocupada por el gas. Entonces vamos a mover el pistón hasta el volumen máximo que me permite, que es aquí. Introduce los resultados en columnas de una hoja de cálculo en Excel. Los valores de presión, escríbelos en Pascal en lugar de kilopascal. La profundidad y la altura del recipiente son fijos, ambos de 1 metro. Por consiguiente, el valor numérico del volumen del gas coincide con el de la longitud medida, solo que claro está, el volumen se expresa en metros cúbicos. ¿Cómo argumentas esta conclusión? Entonces nos piden tabular, la presión en Pascal y el volumen en metros cúbicos. ¿Cómo vamos a conocer el volumen si lo único que podemos medir es este lado del contenedor? Para calcular el volumen necesitamos saber cuánto mide este y cuánto mide este y multiplicarlos. Pero si se fijan, el simulador trae configurado que la profundidad y la altura del contenedor son 1 metro cada una. Entonces, si multiplicamos 1 por 3.3, que es lo que mide este lado, entonces el resultado va a ser 3.3 metros cúbicos.
La conclusión es que lo que midamos aquí en la regla, cuando movamos el pistón, va a ser la misma cantidad, pero en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo iré moviendo el pistón y vamos a ir anotando el volumen y la presión. Primeramente lo vamos a anotar cuánto volumen tenemos ahorita, 3.3 metros cúbicos, y cuál es la presión señalada por el manómetro, 70 kilopascal. Pero la indicación es que lo anotemos en pascal, no en kilopascal. Entonces van a ser 70,000 pascal. Me voy a mi hoja de cálculo, pongo 3.3 en el volumen y la presión van a ser 70,000 kilopascal. Voy a mover el pistón y se mueve ahora a 3.1. Y la presión va a ser 75,000 pascal. (3.1), muevo el volumen y ahora tengo 75,000 pascal. Un tercer valor ahora el pistón se movió hasta 2.5 metros cúbicos y la presión aumentó hasta, pudiera ser 92,000 pascal. Entonces vamos a poner en el volumen 2.5 y en la presión 92,000. Vamos a mover una vez más el pistón, comprimirlo, y ahora tenemos, podría ser 1.75 por ahí, 85. 1.85. ¿Y cuál es mi presión ahora? Observen que el manómetro ya cambió de escala. Ya no tenemos de 0 a 100, ahora tenemos de 0 a 200. Entonces, cada rayita ya no va a valer 10, ahora va a valer 20. Por lo tanto, aquí tenemos 125, pudiera ser. Entonces serían que en 1.85 metros cúbicos tenemos 125,000 pascal. Vamos a medir una vez más. Y ahora tengo un volumen de 1.55 metros cúbicos y la presión aumentó hasta 150,000. Volumen y la presión 150,000. Yo nada más puse 5 cantidades, pero si a ustedes les permite poner otra más, pues adelante.
Anota el valor de la temperatura del gas. Es importante que también anotes el número de moles con el que has realizado las mediciones, ya que si sales del simulador, cuando vuelvas a entrar, dicho número variará. Entonces, ¿cuál es mi temperatura aquí? No está exacto, pero vamos poniéndole 250 Kelvin. Y el número de moles me aparece en el cuadro de datos configurados por default. Entonces, el número de moles son 110. Entonces, aquí arribita, ustedes le van a poner 250 y el número de moles que le salga 110. Con eso voy a saber si se copiaron, ya que en anteriores prácticas me ha salido 143 moles, 123 moles, 60 moles. El número de moles y la temperatura siempre han cambiado las veces que yo he entrado al simulador y pues es un buen indicador para ver si se copian o no. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Número 4. Ubica los valores de volumen y presión en un sistema de coordenadas XY. Para ello, si utilizas Excel, selecciona con el ratón los valores de presión y volumen y después sigue la secuencia insertar gráficos dispersión. Se disponen los puntos de la forma esperada, o sea, como las gráficas de la figura 4.6 del libro de texto. Recordemos que en el caso de la ley de Boyle-Mariot, su gráfico se llama isoterma y que este isoterma tiene la forma de una rama de hipérbola. Entonces, vamos a observar cómo da nuestro gráfico. Aquí ya la tengo hecha y observen que es un poquito curveadita. Entonces, nos da como que las pista de que sí puede ser una rama de hipérbola y que nuestros números están bien calculados. Número 5. Aunque la disposición de los puntos sugiere un tramo de hipérbola, a simple vista no se puede estar seguro que lo sea y por tanto tampoco de que se cumpla la ley de Boyle. A continuación lo comprobarás de un mejor modo. Nota que la expresión matemática presión por volumen es igual a constante. Puede escribirse de la forma P es igual a K por 1 sobre B, donde K es una constante de proporcionalidad. Esto indica que si se cumple la ley, entonces el gráfico de la función presión por 1 sobre B o B a la inversa debe corresponder a la relación de proporcionalidad entre presión y volumen a la inversa, o sea, a una línea recta. Prepara en la hoja de cálculo una tercera columna con los valores de 1 sobre B o volumen a la inversa y ubica los valores junto con los de presión en un sistema de coordenadas XY, como lo hicimos en el punto 4. Para trazar la línea que representa los puntos, puedes hacer clic con el botón derecho del ratón sobre uno de ellos y luego seleccionar agregar línea de tendencia. La línea de tendencia implícita en Excel es la lineal. Entonces, si se fijan, yo aquí ya tengo preparada la tercera columna de 1 sobre volumen. Y en la primera celda puse 1 sobre el valor que está en la celda del volumen. Entonces, cuando ustedes vayan cambiando el volumen, automáticamente se va a cambiar esta fila.
¿De acuerdo? Entonces, para hacer la gráfica, lo hice de esta forma. Perdón. Es presión y volumen. Y para agregar la línea de tendencia, clic derecho, añadir línea de tendencia. Por default está la lineal. Y yo le voy a pedir que me ponga la ecuación de la línea y la R cuadrada. Les comentaba el semestre pasado la importancia del valor de la R cuadrada. Experimentalmente nos dice qué tan confiables son nuestros datos y entre más se acerca a 1 es mucho mejor. Si la R cuadrada es igual a 1 es porque su experimento está excelente. Usualmente cuando se trabaja experimentalmente con seres vivos o con variables no tan calculadas o matemáticamente exactas o son muchas variables, el valor de R cuadrada puede ser que mida 0.80 y tantos, 0.70 y tantos, depende de la literatura consultada o del marco teórico que ustedes tengan en su investigación y es bastante aceptable. Pero ahorita nosotros estamos utilizando un simulador con números casi perfectos, con mediciones casi perfectas. Entonces, yo no voy a esperar que su R cuadrada sea menor que 0.999. ¿De acuerdo? Incluso si le sale su R cuadrada igual a 1, sería excelente. La pregunta es, ¿se cumple la ley de Boyle? Ustedes van a hacer su discusión con el resultado de esta gráfica, ¿ok? Yo les voy a pasar este libro de Excel para que ustedes vayan cambiando los valores de volumen y presión, la temperatura que les dé el simulador y el número de moles que les dé el simulador por default y que ustedes puedan hacer su discusión con las gráficas que les van a aparecer automáticamente. Entonces, ustedes nada más van a cambiar los valores de volumen, los de presión y las gráficas se van a mover automáticamente con sus valores. Finalmente, número 6, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo de WhatsApp que les corresponde. Y si tienen alguna duda, jóvenes, es el momento de expresarla. Un comentario, algo que quieran corroborar, aportar. Por más pequeña que sea su duda o su comentario, exprésenlo, es importante. Bueno, si no tienen nada que expresar, les pido por favor que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. Les recuerdo que este video se subirá a YouTube. Por si olvidan algún detalle, pueden regresar a ver la práctica. A la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias por su asistencia. A partir de este momento,
Dejará de estar grabándose.